Bien, ante todo, muy buenas noches, profesor. Voy a empezar con mi exposición, pero primero demostrando que no tengo ningún tipo de ayuda, una persona, papelote, como estaba en las indicaciones. A ver, una vista panorámica, ahí está mi tele, este soy yo, mi pared, mi ropero. Ya, bueno, estos sí son papeles, pero son frases que a veces escribo en las hojas y pego en mis paredes, ¿no? No es nada, ningún tipo de ayuda. Puedo observar ahí, ya, ya, eso sería todo. Entonces empiezo con la sustentación. Ya. Bien, somatización, sugestión, no, psicosomática, somatización y sugestión. La psicosomática, el término psicosomático se ha usado con frecuencia para hacer referencia a fenómenos distintos, denotando o generando así cierta ambigüedad en su significado. A veces se ha usado para aludir a un movimiento renovador en medicina, otras para referirse a investigación sobre factores psicológicos implicados en la etiología de las enfermedades físicas, para clasificar enfermedades en las que se hipotetiza que los factores psicológicos juegan un papel crucial, o incluso como etiqueta genérica para denominar todos aquellos síntomas somáticos para los que no se dispone de una explicación médica demostrada, según Fava y Sonino en 2010. La palabra psicosomática o psicosomático como tal es un adjetivo que se compone de psico, que significa alma o actividad mental, y somático natural, corpóreo, es decir, la relación entre actividad mental y el cuerpo humano. Entonces, en función de esto, se puede considerarse como psicosomática una enfermedad en la cual que el factor psicológico contribuye a que la enfermedad física se inicie o empeore. Partiendo de esta forma, así desarrollar los temas relacionados a esto, como son los trastornos psicosomáticos, la medicina psicosomática, etc. Dalton, 1990, respecto a los trastornos psicosomáticos, vio un perfil común a todos los varones que, más que a las chicas, consultan por alteraciones somáticas, problemas de crecimiento, acné, escoliosis y astenia. Posteriormente a esto está la medicina psicosomática. La medicina psicosomática puede definirse como un marco integral e interdisciplinario para la evaluación de factores psicológicos que afectan la vulnerabilidad individual, así como el curso y el resultado de la enfermedad, consideración biopsicosocial de la alteración, no, de la atención al paciente en la práctica clínica, intervenciones especiales para integrar las terapias psicológicas, en la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades médicas. Después está el enfoque psicoanalítico de la patología psicosomática. Freud no se interesó especialmente por la psicosomática, ¿no? Sin duda, él fue su inspirador, claro, al destacar la influencia de los factores psíquicos en lo biológico y concretamente en la formación de síntomas somáticos. Actualmente, las interpretaciones del fenómeno de somatización prolongan las posiciones anteriores determinadas por el sistema freudiano, conversión histérica y neurosis de angustia. En particular, surgen dos grandes corrientes dentro del psicoanálisis para comprender la somatización. La primera corriente, que intenta aplicar a la psicosomática el modelo de conversión histérica descrito por Freud, se hace de la histeria modelo de somatización, extendiendo a lo progenital, al proceso de conversión simbólica. Muchos de los autores defienden esta idea, están próximos a la teoría de relaciones, a su teoría, ¿no? Una segunda corriente que intenta poner la psiconeurosis a la neurosis actuales, o dicho de otro modo, el sistema conversivo histérico al síntoma psicosomático, ¿no? Bien, representada por la Escuela de Chicago y posteriormente por la Escuela de París. Después están los trastornos psicosomáticos, epidemiología y clasificación. Los síntomas neurológicos que se destacan son cefaleas, mareos, tics, anorexia, ese tipo de afecciones, ¿no? En un considerable número de niños con síntomas psicosomáticos coexisten dificultades emocionales y conductuales que deben ser identificadas y tratadas adecuadamente. En la actualidad no existe consenso sobre lo que constituyen los trastornos somatomorfos en la infancia, ¿no? Las clasificaciones según la CIE-10 y el DSM-4 lo definen como un grupo de trastornos en los que se caracteriza común es la presencia de síntomas, ¿no? Síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por un trastorno mental. Los cuadros somatomorfos pueden clasificarse en aquellos en los que los factores psicológicos están asociados a los síntomas físicos o disfunciones, por ejemplo, el trastorno de conversión, aquellos en los que los factores psicológicos influyen en el desarrollo de una patología física, los trastornos clásicamente psicosomáticos, colitis, úlcera y asma, ¿no? Aquellos que en los síntomas físicos constituyen la manifestación principal del trastorno mental, ejemplo, los trastornos de la alimentación. Después está el trastorno por dolor. Los pacientes presentan dolor en una o más localizaciones, ¿no? Sí, sí, en una o más localizaciones. Después está la hipocondría. La hipocondría se manifiesta como creencia o
una creencia de padecer una enfermedad grave, ¿no? A partir de la interpretación subjetiva de signos y síntomas físicos como prueba de una enfermedad somática. Ya, después de esto están los factores de riesgo. Aquí los factores genéticos y familiares, ¿no? El trastorno psicosomático se presenta en las familias, apareciendo, digamos, en un 10 y 20% de los familiares de primer grado. Después están los eventos estresantes. Algunos problemas físicos y tratamientos médicos actúan como un desencadenante de los trastornos somatomorfos. Ya, posteriormente a esto pasamos ahora a a la somatización. El término somatización fue acuñado a comienzos del siglo XX por el neurólogo y psicoanalista alemán eh, Scheckel para indicar el proceso mediante el cual un trastorno psicológico puede producir síntomas somáticos. Desde el punto de vista psicológico, la somatización se entiende como un mecanismo de defensa inconsciente mediante el cual una persona, sin proponérselo, convierte el malestar emocional en un síntoma físico, desviando así la atención del conflicto psicológico que le genera ansiedad, según Muñoz en el año 2009. El que sea inconsciente indica que la persona no produce voluntariamente el síntoma, no se percata de su origen psicógeno verdaderamente, lo experimenta sí, y no busca beneficios externos, ¿no? En otras palabras, no finge genuinamente que siente, pero sin embargo, para él es lo que él realmente está sintiendo en ese momento, ¿no? Bien, después está la somatización como síntoma de depresión. Eh, frecuentemente la somatización ha sido asociada con el trastorno depresivo, hallándose una importante relación tanto para la población psiquiátrica como en atención primaria, según Robbins en el año 1996. Es destacable el hecho de que los pacientes somatizadores presenten un padecer más, somatizadores presentan un padecer más de trastornos psiquiátricos, ¿no? Que pacientes con síntomas físicos de enfermedad, según Galerna en 1995. Bien, es decir, se constata una correlación positiva entre depresión y síntomas somáticos, ¿no? Según Martin en 1996. Se me va a apagar la PC. Ya. Después está estrés y somatización. Existen evidencias en que ciertas personas pretenden desarrollar mayor sintomatología somática que otras bajo ciertas condiciones de estrés. Según Bannon y Fraser en 1997, citado por Martínez en 2004, presentan tres modelos de por qué algunas personas se enferman cuando están bajo situaciones de estrés. El primer modelo de predisposición al estrés, modelo de diatesis y estrés, establece que algunos individuos son vulnerables a las enfermedades relacionadas con estrés debido a una predisposición para reaccionar anormalmente a situaciones ambientales y a veces incluso es un tema hereditario, ¿no? El modelo de personalidad resistente propuesto por Kova en 1979 señala de que se cree que la resistencia disminuye los efectos dañinos del estrés y protege las enfermedades relacionadas con este. Bien, después de esto está lo que corresponde a somatización como conducta de enfermedad. Pilowski, que es un autor que habla de esto, en el año 1969 acuñó el término más específico de conducta normal, de enfermedad, explicando su significado dentro del contexto de los trastornos somatomorfos. La conducta de enfermedad se considera anormal cuando existe una discrepancia entre la patología orgánica observada y la respuesta que manifiesta el paciente. Ok. Después de esto está la sugestión. Según Platonov, 1975, refiere que la sugestión es una influencia no argumentada que está dirigida hacia un fin y que ésta se da de la orientación a las ideas y conducta de las personas, convirtiéndose en el motivo de conducta, ¿no? Actualiza y refuerza aquello que debe estimularse, inhibirse y que lo estorba, ¿no? En la psicología y la sugestión, bueno, es que haces otra idea. González Ordi, en 2016, resume los tres factores para sugestionar, que es la sugestión, el que sugestiona y el sugestionado. Entre ellas, además, media la capacidad de sugestionar y la de ser sugestionado, ¿no? En este mismo autor señala de que la clasificación de la sugestión involuntaria, como la que establece su campo de acción en la comunicación interpersonal normal y se aplica de forma inconsciente. Tipos de sugestión. Está la sugestión directa, conocidas también como autoritaria. En este tipo de sugestión se le indica directamente a la persona lo que pretende que experimente, ¿no? Por ejemplo, nota como tus párpados se vuelven cada vez más y más pesados. Después está la sugestión indirecta, llamadas incorrectamente sugestiones permisivas, ¿no? En este caso se intenta obtener una respuesta sin el consentimiento consciente de la persona. Bien. Después están las sugestiones según el momento, ¿no? Sugestiones hipnóticas,
Después están las sugestiones post-hipnóticas. En este segundo tipo de sugestiones más utilizadas en la práctica clínica es donde las sugestiones se dan o se ordenan durante la sesión, pero no experimentadas por la persona una vez esta se ha terminado, ¿no? La, inten- la intención es que la persona modifique su conducta, ¿no? O pensamiento en la vida diaria, no solamente a lo largo de la consulta, ¿no? En la que se esté pudiendo encontrar. Bien, después están las sugestiones según la reacción provocada. Están las sugestiones motoras, mm, son las sugestiones motoras, ¿no? Las sugestiones motoras tienen como objetivo una respuesta física o motora, ¿no? Esto incluye tanto la inducción de ciertos movimientos como la inhibición de otros, ¿no? Después están las sugestiones sensoriofisiológicas. Por sugestiones sensoriofisiológicas se entiende la inducción de todas aquellas respuestas relacionadas con la psicofisiología, ¿no? De la persona, así como con la capacidad propioceptiva. Y bien, y bueno, eso sería todo. Como conclusión o conclusiones podría mencionar de que respecto a las enfermedades psicosomáticas, el tratamiento de estas patologías tiene un eje en el abordaje multidisciplinario, ¿no? Teniendo en cuenta elementos orgánicos por médicos generalistas o especialistas, ¿no? Según corresponda, tratamientos de rehabilitación y un seguimiento por psicólogos, psiquiatras y según corresponda, ¿no? En todo en conjunto. Respecto a la sugestión, puede llegar a ejercerse un enorme poder sobre nuestro comportamiento. Es muy importante, ¿no? Ya que en estos casos es muy probable que, digamos, la persona esté muy dispuesto a que sea sugestionada, ¿no? Y no solamente por la sugestión en sí, sino también por anuncios o publicidad o por lo que le digan otras personas, ¿no? También, por última conclusión, ninguna enfermedad es únicamente orgánica o psíquica, ¿no? Cuando hablamos de psicosomática hoy en día no nos referimos tampoco a lo que la psiquis por sí sola, o sino lo somático. No podemos hoy en día creer que una omnipotencia de lo mental capaz de crear un trastorno somático sin una predisposición somática. Cada enfermedad debe ser considerada como un trastorno complejo y potencialmente invalidante, tanto en el plano físico como psicopatológico. Y bien, eso sería todo. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias.